Este asunto de las cartas de relación, pues déjenme platicarles cómo es que se encontró este vínculo, porque si no mal recuerdan, debimos de haber estado trabajando ya en diciembre del año pasado, es cuando hicimos la presentación del libro de Trecenas, Los ladrillos del tiempo, este libro que por aquí tengo en mis manos, este. Y aquí es donde yo ya había terminado de escribir este libro, pero que estábamos en el asunto de la revisión de la tipografía, la revisión de todo lo que es pues la corrección de estilo, cuando yo seguía con la investigación y noté de que las cartas de relación de Hernán Cortés también también habían sido influenciadas por los números implícitos de la cronometría nativa, por los números del calendario, ya saben, el 52, el 13, el 584, el 260 y sus mitades, ¿no? Que son tan importantes, son una cuestión como polar. Y entonces pues tuve que escribir todo un capítulo, pues porque ya me emociona tanto que dije, no, pues esto no puedo dejarlo afuera del libro. Y entonces lo escribí mientras estábamos en la revisión tipográfica y como les decía en el diseño. Y entonces pues ya lo incluimos en este libro, ¿no? Porque pues nosotros ya habíamos notado cómo es que Cortés se iba ciñendo o le iban diciendo qué hacer y qué no hacer en el discurso histórico de lo que es la conquista, lo que llamamos o que conocemos como la conquista de México, de 1519 a 1521, de cuando parte de Cuba y cuando finalmente es entregada a la ciudad de Tenochtitlan en 1521, el 13 de agosto. Y bueno, después hubo otras incursiones, sabemos que después Insunzan, Pedro de Alvarado es enviado hacia la parte maya, Cristóbal de Olid, todos ellos que eran algunos de los capitanes de Cortés, también se fueron ciñendo a la numerología y al simbolismo del propio calendario náhuatl, ¿no? Entonces parece que tuvo mucha influencia sobre Cortés. Yo sostengo la tesis de que a Cortés se le fue diciendo qué hacer, cuándo hacerlo, cuándo salir de la ciudad, cuándo llegar a un lado, cuándo hacer alguna cosa, pero todo absolutamente basado en el calendario náhuatl. Y eso es sorprendente porque eso cambia absolutamente la historia de que nos han contado, ¿no? Y justamente lo que voy a presentarles es una prueba de hasta qué grado estuvo Cortés convencido de usar el calendario, que hasta para firmar sus cartas de relación lo hizo utilizando la numerología y el simbolismo del calendario náhuatl. Ahorita que se los muestre, vamos a ir armando un rompecabezas y nos vamos a dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, ha sido algo así como que muy revelador de qué tan profundo fue la influencia o qué tan profundo fue este convencimiento de Hernán Cortés como para firmar sus cartas. Claro, las firmaba en tiempo cristiano, pero cuando se convierten al calendario nativo y son vistas a través de estos rayos X, como podría decirse, de lo que es el calendario nativo y se contrastan con estas fechas en las que Cortés firma sus cartas, es cuando sale a relucir pues la influencia que tuvo el calendario. No las firmó en ningún momento de forma aleatoria, al menos las 5 cartas que se conocen, el canon, pues digamos el corpus de relaciones que se conocen de Cortés, son más, pero digamos que estas son las que sí específicamente dicen cartas de relación, estas cartas de relación que enviaba al emperador Carlos V. Entonces, si me lo permiten, pues voy a presentarles esto. Les decía que es una parte de este libro, el de Trecenas, Los ladrillos del tiempo. Tenemos todavía algunos ejemplares que ya ya estamos preparando la segunda edición. Entonces, si me lo permiten, Gastón, ya estamos viendo la imagen, ¿verdad? Estamos viendo mi pantalla para que ya empecemos con... Así es. ¿verdad? Sí, bien. Pues bueno, este es un esfuerzo de el Calmecac calendárico y Toltecalmecac y pues vamos a darle adelante, ¿no? Aquí estamos estrenando logo. Muchas gracias, Gastón, con este de Calmecac calendárico.
Bien, pues estas cartas de relación, pues como se los venía yo platicando, fueron escritas por Hernán Cortés, algunas durante el periodo que, digamos, antes de la entrega de Tenochtitlan, y también escribió en el corto tiempo después de esta entrega. Este, en estas cartas, pues Cortés describe todo lo que iba pasando, le iba explicando al rey, a Carlos V, pues cómo había sido su llegada a Tenochtitlan, todo lo que había pasado, y de alguna manera, pues siempre habla prácticamente en primera persona, muy poco menciona a los demás. Y pues esto es alguna forma, pues de alguna manera para él de propaganda pues obviamente irle diciendo al emperador pues sus hazañas para de alguna manera ir ganando un poco más pues de prestigio, un poco más de hacerle notar al emperador porque es que se había roto su relación respecto a Diego Velázquez, quien le había dado el permiso para salir de Cuba en aquellas cartas, aquellas capitulaciones en el que les firma justamente Diego Velázquez a Cortés, donde le da permiso. Y pues después ya sabemos la historia, Cortés viene a lo que hoy es México, y ahí es entonces donde decide romper con Diego Velázquez y entonces él empieza a enviar estas cartas de relación justamente al rey directamente sin pasar por Diego Velázquez, ¿no? Como les dije, son cinco cartas de relación, las que se conocen de alguna manera o que se consideran como las más, pues el canon oficial o el canon, el corpus más importante. La primera de estas cartas, pues realmente está perdida. Lo que se considera como la primera carta de relación realmente es una carta que se es enviada justamente a la reina Juana y a su hijo, el emperador Carlos V, y se le conoce como la Carta de la Justicia y Regimiento de la Villa Rica de la Veracruz. Esta primera carta fue firmada justamente el 10 de julio de 1519. Digámoslo más correctamente, este documento es el 10 de julio de 1519, muy temprano de haber llegado justamente a estas tierras. La segunda carta, la segunda carta de relación, esta fue firmada el 30 de octubre de 1520. Esta fue firmada en Segura de la Frontera. Segura de la Frontera es una ciudad o una población que había fundado el mismo Cortés el 4 de septiembre justamente, en donde una vez de atacar a Tepeaca, lo que hoy conocemos como Tepeaca, decide ahí fundar esta locación española, justamente ahí en el 30 de octubre de 1520, y le llama Segura de la Frontera, y es ahí en donde escribe Cortés su segunda carta de relación y la firma el 30 de octubre de 1520. Entonces vemos aquí 1519, 1520, todavía no había caído la ciudad, había escrito estas dos cartas y ya las había firmado para estas fechas en las que les estoy mostrando. La tercera carta de relación, pues también es enviada al mismo emperador, pero esta ya es firmada una vez ya concluida la entrega de Tenochtitlan, aquel 13 de agosto de 1521, y es cuando Cortés firma su tercer carta en Coyoacán. Sabemos que es ahí donde puso su residencia después de la entrega de Tenochtitlan, y esta la firma el 15 de mayo de 1522. Esta carta ya es obviamente firmada después de haber ganado la ciudad. La cuarta carta, que también es obviamente enviada al mismo emperador, esta ya la firma en Tenochtitlan y la firma en la fecha, o la fecha que pone como firma, el 15 de octubre de 1524. Y finalmente la quinta carta que se conoce, la quinta carta de relación, es es firmada, perdón, el día 3 de septiembre de 1526, 3 de septiembre de 1526, también ahí en Tenochtitlan, ¿no? Entonces aquí ya tenemos 10 de julio de 1519, 30 de octubre de 1520, 15 de mayo de 1522, 15 de octubre de 1524 y el 3 de septiembre de 1526.
Cabe decir que Cortés nunca menciona nada que él se basara en el calendario nativo, pero sabemos que en sus cartas de relación da muchas fechas. Y justamente de eso trata el libro, el estudio de todas esas fechas y ver cómo esas acciones importantes, esas acciones decisivas en las que Cortés lo narra y da la fecha, cuando se contrastan con el calendario nativo, es ahí donde vemos esta retícula por la que Cortés iba transitando en el tiempo y cómo se iba realmente ciñendo al calendario nativo para estas decisiones, ¿no? Entonces realmente vemos que la ciudad tenía que ser entregada justamente el día que estaba marcado por su calendario, porque se marcaba de muchas formas con otros eventos. Pero bueno, antes de que el 13 de agosto vamos a seguir mostrando más de esta parte, ¿no? Pero bueno, hoy quisimos hablar entonces, empezar con este asunto de las cartas de Cortés. Vemos aquí entonces que estas tres cartas, 1522, 1524 y 1526, de alguna manera, pues ya había ganado la ciudad, ya no tendría por qué seguir utilizando el calendario nativo si de alguna manera le sirvió de 1519 a 1521, pues puedo entender que de alguna manera lo comprendió y dijo, bueno, si esto me va a servir para hacerme con el poder de la ciudad, pues lo voy a usar. Pero ya no tendría por qué usarlo después de la caída de Tenochtitlan. Y al contrario, vemos que lo sigue usando, vemos que lo sigue utilizando, pues todavía en 1526. A partir de 1526 es cuando la suerte de Cortés cambia, porque ya es cuando vienen ya a hacerle lo que es el juicio de residencia. Justamente en 1526 es cuando ya empieza su debacle, digámoslo así, o sus problemas con la corona española, ¿no? No sé si tengas aquí algún comentario, Israel o Gastón, por acá. Nada, mi César, adelante, adelante, por favor. Ok, pues ya saben que me gusta ir. En este inicio, ¿no? Como tú nos relatas, te empiezas a dar cuenta de cómo se ciñe. Y todos revisamos el calendario juliano, porque pues, los daban en su sistema, pero es curioso cuando, digo, más adelante lo vas a mostrar, pero conforme se migra al calendario nativo, pues ya empieza uno a ver la estrategia prácticamente como lo has mencionado, ¿no? El guión que sigue. Este es el inicial y es bien básico que uno tenga en cuenta las primeras cartas donde se registran estas fechas. Por eso es importante, ¿no? Entonces, y cualquiera puede tomar los datos, las notas, es algo bien sabido, y que tenga a la mano los datos que le llamen la atención para que después también lo pueda confirmar, ¿no? Entonces, ese es el inicio y de ahí se desprende pues todo lo que nos ha llevado hasta lo que hemos platicado, ¿no? Entonces, pues adelante, César. Gracias, amigo. Bueno, pues de entrada, las fechas no, como bien lo dices, están en el calendario juliano y de entrada no nos parecen nada atractivas respecto al calendario nativo, ¿no? No son los solsticios, no son equinoccios. Entonces, pues parecen así como que, pues en ese momento se le ocurrió firmar así ya, ¿no? Pero bueno, ya utilizando el calendario, pues es cuando ya vemos esta intencionalidad. Bien, vamos a ir armando un rompecabezas de una manera temporal. Aquí les he puesto, justamente he puesto en una línea de tiempo, aquí esta línea negra, esta flecha negra, esto es del pasado hacia el futuro, de 1519 a 1526. He puesto aquí en estos cuadretes naranjas las fechas en las que ya vimos que fueron firmadas estas 5 cartas de relación. Aquí vemos el 10 de julio, la primera relación en 1519, el 30 de octubre de 1520, la segunda relación, el 15 de mayo de 1522, la tercera relación, y vemos aquí el 15 de octubre un poco más espaciado, aquí ya vemos 2 años, a 1524, la cuarta de relación, y también un poquito más espaciado, la del 3 de septiembre de 1526, la quinta relación. Entonces, bueno, vamos a ir armando cómo es que se relacionan todas estas fechas, las fechas en que Cortés firma sus cartas de relación
respecto a los números cronométricos del calendario nativo. Como ya lo saben, está basado en el número 13, en lo que son las trecenas, está basado pues en las veintenas y pues algunos otros números alternos como es el 9, como es el 584, que es el ciclo sinódico del planeta Venus, el número 260, que sabemos que es un número asociado al tonal Powali, son los 260 días por donde circulan todos los elementos del tonal Powali. El número 365, que bueno, hemos notado que lo dividían de alguna manera en segmentos de 182, que son 2 veces 91, un día central y exactamente otros 182 días, que sumados nos dan 182 más el día central, que es el día 183, más otros 182 días nos dan exactamente estos 365 días. Y parece que ese día central fue muy importante, como ya lo hemos planteado en algunos otros programas. Bien, entonces voy a seguir adelante, voy a analizar primero, voy a ir hacia el futuro, voy a analizar primero la relación que tiene la primera carta esta de relación, aquella que conocemos como la carta enviada a la reina Juana y a su hijo Carlos V, con las siguientes cartas de relación. Bueno, lo primero que vamos a notar aquí es lo siguiente. Voy a mostrarles cómo es que se relaciona esta carta del 10 de julio, que es la primera, con la tercera carta de relación. Vamos a verlo de la siguiente forma. Si lo alcanzan a ver, aquí he puesto otra línea de tiempo. Y otra línea de tiempo en donde ya les estoy mostrando un cronosegmento. Aquí nos vamos a dar cuenta que del 10 de julio de 1519 al 15 de mayo de 1522 hay exactamente 1040 días. 1040 días no es otra cosa más que 4 veces el tonal Powali. 260 por 4 son exactamente 1040 días. Y esto lo podemos ver entonces de que, no les he puesto aquí la correlación, pero si digamos que si esto hubiera sido un día, no sé, 3 flor, también hubiera sido aquí un día 3 flor. O sea que tanto la primera carta de relación como la segunda carta de relación, la tercera carta de relación, perdón, están separadas entre ellas exactamente por 4 veces el tonal Powali. Pero más allá, más aún, aquí sí se los he puesto porque justamente 1040 días, si se divide entre 2, son exactamente 2 segmentos de 520 días. 520 días a la izquierda de este punto y 520 días a la derecha de este punto. ¿Y qué es este punto? Pues no es otra cosa más que el solsticio de invierno del año de 1520. Es decir, las cartas de relación fueron firmadas exactamente de forma simétrica respecto al solsticio de invierno y de alguna manera lineal, pero usando los números calendáricos como es el de 1040 días, que son exactamente 4 veces el tonal Powali, está relacionada exactamente entre la primera y la tercera carta de relación. Les voy a poner esta imagen en donde también vamos a ver cómo es que de alguna manera más ejemplificada. Aquí está esta primera carta de relación del 10 de julio de 1519 y esta tercera carta de relación del 15 de mayo. Y justamente vemos en el centro vemos el solsticio de invierno, el 11 de diciembre de 1520. 11 de diciembre de 1520 es en términos julianos, pero agregándole estos 10 días para convertirlo a gregoriano y ver su sentido astronómico, sería entonces el 21 de diciembre, que es justamente el solsticio de invierno. Y otra cosa que hemos notado, que ya hemos comentado en otros programas, es la relación que tiene el solsticio de invierno con el ciclo sinódico del planeta Venus en la latitud de Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque recientemente hemos descubierto que si desde ese solsticio de invierno sumamos 584 días hacia el futuro, es decir, 584 sabemos que es el ciclo sinódico del planeta Venus, el ciclo sinódico aparente, visto desde la Tierra del planeta Venus, llegamos justamente al segundo paso cenital en la ciudad de Tenochtitlan, 584 días después de este solsticio de invierno. Y 584 días antes de ese mismo solsticio de invierno, llegamos al primer paso cenital. Habría sido el 8 de mayo de 1519. Entonces vemos que ese solsticio de invierno es bisagra, es una bisagra
desde donde se puede observar este ciclo sinódico de Venus hacia el futuro y hacia el pasado. Y fue tan importante que inclusive entonces Cortés no se basa en el 584, pero sí en el Tonalpohualli, porque tenemos el solsticio de invierno en el centro, justamente en esta bisagra, y vemos la primera carta de relación 520 días antes de este solsticio y la tercera carta de relación 520 días después de este solsticio de invierno, entre el 10 de julio de 1519 y el 15 de mayo de 1522. De aquí podemos ver entonces de que justamente empiezan a notarse estos números, esta numerología, que son números implícitos del calendario nativo, pero que del tiempo cristiano no tiene nada que ver. Por eso es que era difícil detectarlo. Pero ya cuando lo contrastamos con el calendario nativo, empezamos a notar estas simetrías, estos números que son netamente anahuacas. No sé si quieras decir algo aquí, Gastón, Israel. ¿Se andan por ahí? Sí, yo creo que desde el inicio es para llamarse la atención el que exactamente sea el Tonalpohualli el que rige estos cronosegmentos, y que no tan solo sean los de 520, ¿no? Sino que esa misma bisagra nos da acá el lado, pues, la vuelta de Venus, y que coincida con el paso cenital, y esto es el inicio de lo que nos estás mostrando, ¿no? Pues por eso le decía que hay que tomar nota, y fíjate que estaba yo tratando de transmitirlo ahí con un grupo de amigos también. Bueno, de gente que probablemente colaboremos juntos. Y se me hace difícil a mí sin las gráficas el transmitirlo, pero es muy normal, y yo lo entiendo, el que digan, a ver, pero ves que estás acomodando las fechas. Digo, no estamos acomodando. Ustedes lo pueden hacer, o sea, tan solo, solsticio de invierno, una vuelta para acá es paso cenital, otra vuelta para allá es paso cenital, punto. Ya, donde caiga el Tonalpohualli, ese te va a dar otras fechas, punto. Y así, entonces, a los que nos están viendo por de las primeras veces, les decimos que no importa la cuenta que sigan ustedes. Esto lo pueden ustedes validar independientemente de la cuenta que lleven. De hecho, promovemos a que uses tu cuenta. Tal vez el uso de la misma cuenta, pues, te va a llevar a más cosas, ¿no? Entonces, vamos a seguir aprendiendo. ¿Quieres comentar algo, Israel? Pues nada más adelantarme un poquito, César. Yo sé que lo vas a mencionar y vas a ahondar en ello, ¿no? Pero el que esté anclado esto al ciclo de Venus es sumamente significativo, y a mí me pone a reflexionar mucho, ¿no? En esa cuestión de, mucho se dice que Cortés estaba siendo confundido con Quetzalcóatl. Luego por ahí sale algún otro autor, me acuerdo que leía, creo que era Restal, quien citaba a otro autor y decía, no, eso no es cierto, eso es un invento también de los frailes cristianos, que porque lo comparaban con Santo Tomás y quién sabe cuánto. Pero vaya, esto que nos muestras y esto que nos regalas, pues a mí no me deja otra cosa más que preguntarme si realmente no estaremos siendo también hasta cierto punto lo mismo déjame llamarlo así, los eurocentristas, como los mexicanistas, no estaremos interpretando las cosas pues totalmente mal, ¿no? Muchos pensamos que el regreso de Quetzalcóatl era esa situación de ver a un dios o ver a un que fue confundido realmente, o que si el rey de España era Quetzalcóatl. Y esto que nos muestras a mí me pone muy sobre la mesa la discusión de que pues ese lenguaje poético, ese lenguaje ¿cómo se dice? Pues sí, metafórico, que tenían para referirse a sus cosas ellos, pues Venus está fuertemente asociado con Quetzalcóatl. Entonces, pues vaya, lo dejo ahí en el tintero. Yo sé que vas a ahondar en esto, pero creo que el conocimiento calendárico está aquí cuando yo siempre he dicho, a través del calendario te puedes introducir en muchas cosas, en cosmovisión, en simbología. Entonces, ese aporte que tú nos has hecho, vinculando las acciones de Cortés de alguna manera al ciclo de Venus, me parece
extraordinario. Pero te dejo para que continúes ahondando en el tema. Muchas gracias, amigo. Y coincido mucho contigo. Justamente creo yo que todas estas divergencias y estas cuestiones de opiniones es porque tratamos de ver la historia pues, con lo que conocemos, ¿no? Pero no se ha contrastado, que es algo que es el aporte que nosotros hemos hecho aquí en el Calmecac Calendárico, que es estudiar la historia, pero desde las propias herramientas de los nativos, ¿no? Y la mejor herramienta que refleja su cosmovisión es el calendario, porque ellos se regían netamente por sus acciones diarias, sociales y en lo individual, en el calendario, ¿no? Entonces creo que ese ha sido un error que hemos cometido pues todos en todos estos años de acercarnos a una cultura desde el punto de vista, pues lo que conocemos de nuestras categorías occidentales, nuestras categorías que hemos vivido siempre, pero nunca las hemos entrado estudiándolos a ellos desde su propia herramienta, que pues es el calendario, que yo creo que es el gran aporte que el Calmecac calendárico ha hecho en estos últimos 2 años, ¿no? Bien, si me lo permiten, voy a seguir trabajando en la presentación. Vamos a seguir avanzando rompecabezas. Entonces, bueno, esta es la misma figura que la que les venía yo presentando. Aquí vemos entonces 10 de julio y 15 de mayo y vemos lo que ya les presenté. Y ahora vamos a ver cómo se relaciona la tercera carta de relación, perdón, con la cuarta carta de relación. La segunda ahorita la voy a trabajar. Bueno, la tercera carta de relación es firmada el 15 de mayo de 1522 y la cuarta es firmada el 15 de octubre de 1524. Cuando se contrastan y medimos la cantidad de días que hay entre una y otra carta, son exactamente 885 días. ¿Y qué quiere decir? 885 días nosotros ya lo habíamos encontrado antes, porque es justamente la cantidad de días que dura desde la primera batalla de Cortés allá en Potonchán, ese 13 de marzo de 1519, al 13 de agosto de 1521. Si uno mide la cantidad de días que hay entre su primera batalla y la última batalla para hacerse con el control de la ciudad, son exactamente 885 días. ¿Y qué son estos 885 días vistos desde el punto de vista nativo, desde la cronometría nativa? No es otra cosa más que la suma de 260 más 365 más 260. Es decir, un Tonalpohualli, un año y otro Tonalpohualli. Este número 885 se puede descomponer de esa forma. O lo que es lo mismo, 520, que es el mismo 520 que habíamos visto acá, más un año, más 365, porque 260 más 260 son 520, ¿no? Entonces vemos que entonces se sigue utilizando esta cronometría, estos números de la cronometría nativa, 260, que es el Tonalpohualli, y el 365, que es justamente el Xiwitl nativo de 365 días. Entonces vemos perfectamente entonces cómo se relaciona el 15 de mayo con el 15 de octubre. Cabe decirlo que todas las cronodistancias que vamos a estar viendo son divisibles entre 13, exactamente. Bien, voy a pasar a la siguiente lámina, en donde vamos a estudiar ahora lo que es la segunda carta de relación y ver cómo es que se relaciona con algunos eventos de la historia, de la conquista, y cómo se va relacionando también respecto a las siguientes cartas de relación. Bien, aquí se las he puesto. Aquí lo he puesto en la parte de abajo, es la segunda carta de relación. Esta fue firmada el 30 de octubre de 1520. Esta carta de relación es muy evidente cómo sí se relaciona absolutamente con este número 260, con el número 260 que lo vemos por acá. Lo vemos aquí porque son 4 veces 260 o 2 veces 260. Aquí vemos el 260, que es el Tonalpohualli. Pues resulta que ese 30 de octubre de 1520 es el día en el Xiwitl, es el día 20º de la veintena de Tepeilhuitl. ¿Y eso qué significa? Que es justamente el día número 260 del año. Es el día ordinal número 260. Es decir, había empezado el año 2 pedernal
y en el día número 260, restando 105 días para concluir, Cortés firma su segunda carta de relación, justamente en la bisagra en que divide el año en un segmento de 260 días y un segmento de 105 tan importante para su cosmovisión. Entonces vemos que vuelve a utilizar el mismo número 260. Pero aquí viene otro dato curioso, porque si a este número, a este día, 30 de octubre de 1520, le restamos justamente 260 días más 182, es decir, la mitad de 885 días. Este número de 885 días, déjenme decirle, este cronosegmento es el mismo cronosegmento que hay de aquí a acá. Se los voy a explicar. 885 días no es divisible entre el número 2, porque tiene el 5, entonces quedaría un residuo. Y utilizaron la misma fórmula. 882 días lo podemos dividir, 885 días lo podemos dividir exactamente en un segmento de 442 días, un día central más otros 442 días, para hacer esta suma de 885. Este día central, en el discurso de lo que fue la historia de la conquista de México, como se les dije, desde la primera batalla hasta en Potonchán hasta el 13 de agosto de 1521, son 885 días también. Y en el centro de esta cronodistancia está el 28 de mayo de 1520. Este 28 de mayo de 1520 es el día en que Cortés vence a Pánfilo de Narváez. Así de importante fue. Justamente lo hace a la mitad de la cronodistancia entre su primer batalla y la última batalla, a la mitad. Sabemos la importancia de lo que es el haber ganado a Pánfilo de Narváez, porque Pánfilo de Narváez venía a capturar a Cortés, y es ahí cuando Cortés se hace de más personas, se hace de más bastimento, se hace de más ejército, para entonces regresar el 24 de junio de 1520 a la ciudad de Tenochtitlan, ya cuando Pedro de Alvarado había hecho la matanza de Toxcatl. Entonces, esta distancia de 885 días es la misma que hay justamente del 16 de agosto de 1519 al 16 de enero de 1522, y en su centro, a la mitad, exactamente, está este día 20 de Tepeilhuitl, 30 de octubre de 1520, en el día ordinal 260 del año. ¿Y qué tiene de especial ese 16 de agosto de 1519? Exactamente a 442 días antes de que firme la carta de relación, pues que es el día en que Cortés se mueve de Zempoala, ya enfilándose rumbo a Tenochtitlan. Ese es el día que empieza realmente su migración, ya cuando había hecho todas las alianzas con los señoríos en Zempoala, y es entonces cuando decide moverse rumbo a Tenochtitlan, justamente en el 16 de agosto de 1519. Él mismo lo narra en sus cartas de relación, y justamente coincide en el Tonalpohualli con un día 1 movimiento. Ese día justamente empezó la trecena de movimiento en el Tonalpohualli. Justamente es el día que Cortés parte de Zempoala a Tenochtitlan. ¿Y qué pasa? Como se los dije, son 442 días. Para hacer alcanzar los 885 días, faltan 443 días más. Y resulta que si le sumamos a este 30 de octubre 443 días, llegamos justamente a lo que es un día 1 Zipacli, que es el inicio del Tonalpohualli. Entonces vemos aquí estas relaciones que estamos utilizando esta numerología. Otro que les he querido presentar, cuando Cristóbal de Olid sale para las Sigüeras, aquel 11 de enero de 1524, está exactamente a 2 cronosegmentos de 584 días desde aquella firma de la segunda carta de relación. 584 más 584 y llegamos justamente al 11 de enero de 1524. Entonces vemos cómo ya se va hilvanando una historia a través de los números de la cronología nativa, de los números cronométricos, junto con algunos otros eventos de vital importancia. Aquí es una partida cuando Cortés parte de Zempoala, y aquí es cuando Cristóbal de Olid parte hacia las Sigüeras desde Tenochtitlan. Entonces vemos cómo esas entradas, esas salidas, esos inicios, esos finales están marcados siempre
por los números importantes y simbólicos en el calendario nativo. No sé si quisieran agregar algo aquí, amigos. Israel, Gerardo, no está Gerardo, Gastón. Si no, pues le sigo adelante. No, pues le seguimos entonces para tener ahorita un buen contenido de datos, para no anticiparnos, porque sí está interesante. Ok, perfectamente. Bien, pues vamos a seguir entonces, vamos a ver la cantidad de días que hay de este 15 de octubre a este 3 de septiembre. Vamos a contarlos también, ¿no? Ya vimos que de estos tres, estas cuatro sí se relacionan a través de número 13, porque pues son obviamente divisibles entre 13. Entonces vamos a ver la siguiente cronodistancia y esa la vamos a encontrar aquí. Entre el 15 de octubre de 1524, cuando se firma la cuarta carta de relación, y el 3 de septiembre de 1526, cuando se firma la quinta carta de relación, hay exactamente 689 días. ¿Y qué es esto? No es más que la suma, esto es divisible entre 13, no es más que la suma de 52 por 13, el número 52 sabemos que es muy importante también para la cosmovisión, más un segmento de 13 días. Entonces volvemos a encontrar esta cronodistancia también divisible entre 13, pero va más allá, porque encontramos un evento muy importante aquí en el centro, aquí justamente relacionado al mismo planeta Venus. Voy a pasar a la siguiente lámina y vamos a encontrarlo aquí. Hay un evento muy raro, que se da, pues, cuando sucede, siempre viene en par, que es el tránsito de Venus frente al Sol. En la época en que se llevó a cabo la conquista, el primer tránsito de Venus, el primero de estos eventos, sucedió justamente en el año 1518, 260 días justo antes de que Cortés saliera de Cuba. Pero bueno, esa es otra cosa que les vamos a mostrar más adelante. Y el segundo tránsito de Venus frente al Sol se da 8 años después, exactamente de 1518 más 8 son 1526. Y este segundo tránsito de Venus se dio justamente el 23 de mayo de 1526. El 23 de mayo de 1526 se da este segundo paso de Venus frente al Sol, este segundo paso de Quetzalcóatl. Sabemos la relación que tiene Venus con Quetzalcóatl frente al Sol. ¿Y qué creen? Hernán Cortés firma su cuarta carta de relación exactamente 584 días antes de este tránsito de Venus. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuarta carta de relación sucedió justamente en una conjunción inferior del planeta Venus. O sea, Cortés estaba firmando la carta de relación cuando el planeta Venus estaba pasando frente al Sol, perdón, estaba en su conjunción inferior de Venus y 584 días después estaría pasando en frente al Sol, pero ahora sí atravesándolo de una forma como si fuera un eclipse. Entonces vemos que están exactamente cronodistanciadas. Esta cuarta carta de relación fue firmada en una conjunción inferior de Venus y porque estaba a 584 días de ese segundo paso de Venus frente al Sol. Esto para mí pues, obviamente es algo muy, muy significativo que siga relacionándose a Cortés con con este planeta Venus. Y entre ese tránsito de Venus del 23 de mayo de 1526 al 3 de septiembre de 1526, justamente hay un cronosegmento de 104 días. 104 días sabemos que es muy importante también para la cosmovisión porque son exactamente 52 por 2, o lo que es lo mismo, pues también es divisible entre 13, ¿no? Entonces vemos cómo ya vamos armando pues esta imagen, este cuadro, justamente a través de los números, los números del planeta Venus, de los números del Tonalpohualli, de los números del 13 y el 365. Y obviamente, pues todo es divisible entre 13. Bien, voy a seguir a la siguiente imagen, en donde me di cuenta
que estas 5 cartas de relación se relacionan con un evento también igual de importante, que es cuando Diego Velázquez le firma una carta, o las cartas, las capitulaciones, justamente a Hernán Cortés. Entonces, es un evento relacionado, es una firma. Todas estas 5 cartas son firmas. Es el día en que se firman estas cartas. Y resulta que entonces Diego Velázquez también le firma a Cortés las capitulaciones. Y esto lo hace justamente el día 23 de octubre de 1518. Aquí se los he puesto antes de este 10 de julio de 1519, y es el día en que Diego Velázquez le da el permiso a Cortés, le otorga el permiso a Cortés para esta tercera expedición hacia lo que hoy es México. Sabíamos que primero había sido Córdoba, el segundo ya después había sido Grijalva, y pues el tercero había sido Cortés Hernández de Córdoba en 1517, Juan de Grijalva en 1518, y la tercera expedición justamente de Hernán Cortés en 1519. ¿Y cómo se relaciona esta firma que le da Diego Velázquez a Cortés ese 23 de octubre con las demás? Pues vamos a verlo aquí adelante. Resulta que de este 23 de octubre de 1518 al 10 de julio de 1519 hay exactamente 260 días. Otra vez se vuelve a repetir el patrón. 260, 2 veces 260, 2 veces 260. Entonces vemos cómo es que se está repitiendo este mismo patrón. La segunda carta de relación firmada en el día número 260 del año, ¿no? Entonces vemos cómo aquí ya entonces le agregamos un acto más a la ecuación, pero es lo mismo, es una firma de un documento, es un inicio. Así como estas fueron firmas, también Diego Velázquez le otorga en su firma ese permiso a Cortés ese 23 de octubre de 1518. Bien, voy a seguir adelante mostrándoles lo siguiente. Vamos a ver cómo se relaciona este 23 de octubre con otros eventos relacionados a la conquista. Aquí se los he puesto aquí abajo. Resulta que si nosotros le sumamos un cronosegmento de 584 días a este 23 de octubre, justamente llegamos al 28 de mayo de 1520. Ese 28 de mayo que ya les platiqué, que es el día central entre la primer batalla de Cortés en Potonchán al 13 de agosto de 1521, cuando es la última batalla para hacerse del control de la ciudad. Desde la primera batalla hasta la última para hacerse el control de la ciudad, y en el centro es justamente ese 28 de mayo. Ya les expliqué que hay 885 días exactamente entre estos. Se forma un cronosegmento entre estos dos eventos, y en el centro está justamente la batalla que tiene Cortés contra Pánfilo de Narváez y lo vence. Pues justamente es de ese 23 de octubre de 1518, le sumamos un periodo sinódico de Venus, 584 días, y llegamos al 28 de mayo de 1520. Y 260 días después de este 28 de mayo de 1520 está el quinto Nemonteni del año 2 pedernal, justamente el día en que termina este año 2 Tecpatl, que corrió más o menos entre 1520 y un pedacito de 1521. Entonces vemos cómo se siguen relacionando estos números con algunos eventos importantes de la conquista. Y resulta de que si dividimos 584 entre 2, son exactamente 292 días. 292 días por 2 es exactamente el número que representa 584 y representa justamente el ciclo sinódico de Venus. Y aquí vemos cómo, si le sumamos a ese 23 de octubre 292 días, llegamos a un 10 de agosto de 1519, que es la fecha en que Fernando de Magallanes inicia su viaje hacia lo que sería las Filipinas. Esto también es otra historia que después ya les contaré, pero aquí lo he puesto en relevancia, ¿no? Porque también se vincula con el número 584, el viaje de Fernando de Magallanes. Parece que Venus y el ciclo de 584 tiene mucha influencia respecto a la historia.
Bien, entonces voy a seguir con armando todo este rompecabezas porque ahora vamos a armar esta parte de aquí con la parte de acá arriba, ¿verdad? Entonces déjenme mostrarles. Aquí está. Si usamos ese mismo cronosegmento de 584 días, pero ahora desde este 10 de julio de 1519, pues vamos a ver que llegamos justamente a este quinto de Montemi. Es decir, de la firma de la primera carta de relación del 10 de julio, hay 584 días justamente a cuando terminaba el año 2 pedernal. Una vez ya terminado el año 2 pedernal, empieza el 3 casa, que es justamente en el año en que se entregaba la ciudad. Y aquí se los he puesto porque 182 días después está el 13 de agosto de 1521, que es justamente la caída de Tenochtitlan. Aquella tarde del 13 de agosto de 1521, cuando se entrega Cuauhtémoc. Entonces vemos cómo se relaciona la primera carta de relación, inclusive ya con el 13 de agosto de 1521, justamente a través del ciclo sinódico de Venus y la mitad de un año o de la mitad del Shiwit de 182 días. Exactamente, vemos que entonces la ciudad de Tenochtitlan se entrega en el día número 182 en el Shiwit, que corresponde al tercer día de la veintena de Xocolhuetzi, y justamente en el día 1 Coat, que es el día número 105 en el Tonalpo Hualli. Entonces vemos cómo vamos armando este rompecabezas, ya empezamos con cada una de las cartas y vemos cómo se sigue relacionando con muchos otros eventos respecto a lo que fue el acto de la conquista de México. Bien, voy a seguir entonces, ya estamos por concluir. Aquí les he puesto, por ejemplo, la distancia que hay entre la primera carta de relación y la quinta carta de relación. Dije, bueno, voy a medir la cantidad de días que hay entre un evento y otro. Entre el 10 de julio de 1519 y el 3 de septiembre de 1526 hay exactamente 2.613 días. ¿Y cómo podemos descomponer esto en números de la cronometría nativa? Muy sencillo. Son 10 veces el Tonalpo Hualli más otra vez un segmento de 13 días como el de acá. 13 días, 13 días, 13 días. Entonces son 260 por 10 más un segmento de 13 días. Quiere decir entonces que del 10 de julio de 1519, fecha de la primer carta de relación que es firmada, al 3 de septiembre, es divisible entre 13. ¿Por qué? Porque son 2.613 días. Entonces en trecenas. Otra vez aparecemos ahí estos números, justamente son trecenas. El número básico de este calendario cronontológico, justamente, que es el mecanismo cronontológico náhuatl. Bueno, y finalmente déjenme mostrarles aquí otra relación también con el número 13, que es justamente ahora, pero desde el 23 de octubre de 1518, cuando Diego Velázquez le da permiso a Cortés, a la cuarta carta de relación del 15 de octubre de 1524, también es divisible entre 13, porque son 2.184 días, que no es otra cosa más que 260 por 8 más 104, o lo que es lo mismo, 168 trecenas. De cuando Cortés recibe este permiso de Diego Velázquez el 23 de octubre de 1518 al 15 de octubre de 1524. Entonces vemos que todo se relaciona con el número 13. Y finalmente, ya vamos aquí a terminar, porque pues obviamente si ya medimos la cantidad de días que hay de la primera carta a la quinta carta, pues le vamos a agregar el cronosegmento de 260 días que hay de la primera carta a cuando se le da permiso a Cortés. Y entre el día que se le da permiso a Cortés es el 23 de octubre de 1518 al 3 de septiembre de 1526, que es cuando firma su quinta carta de relación, ya englobándolo todo, las 5 cartas más el permiso, son exactamente 2.873 días, que no es otra cosa más que 11 veces el Tonalpo Hualli y otra vez este segmento extra de 13 días. Entonces vemos que todo esto es enmarcado de forma global en trecenas, y de forma particular ya vemos que se relaciona con el Tonalpo Hualli, con el número sinódico de Venus, con el número 365. Entonces vemos que también se relaciona con otros eventos de igual importancia o de relevancia muy importante respecto a lo que fue el discurso histórico de lo que conocemos como la conquista de México.
Pues bien, pues hasta aquí es lo que yo quería mostrarles el día de hoy. Estas cartas de relación de Cortés, las fechas en que son firmadas estas cartas de relación y pues su vínculo con el mecanismo calendárico nativo. Pues me gustaría que me dejaran saber sus comentarios, qué conclusiones podemos tomar aquí, Israel, Gastón, hoy no está Gerardo, o inclusive el público que quisiera preguntarnos algo, que quisiera dar su comentario, pues si me haces favor, Gastón, de darnos un comentario y después abrimos a la gente que nos quiera preguntar algo o leer algunas preguntas en el chat, o no sé, tú me vayas diciendo qué hacemos. Sí, claro que sí, pues fíjate que aquí por los comentarios del Facebook, pues, algunos anonadados todavía asimilando la información, Olicua Roberto nada más nos pone, ahí qué buen comentario Israel, ver a Cortés como Quetzalcóatl, pero ahora con una función antagónica, como debería de ser, y además, pues realmente no están haciendo preguntas. Más que nada pues, son agradecimientos en los lugares donde hemos estado compartiendo. El que así tiene preguntas es Jicotencat Macuiltochitl. Macuiltochitl. Adelante, enciende tu cámara también y tu micrófono. Vengan todas las preguntas. Y vengan. Que por cierto, los invitamos a que se suscriban a su canal. Es muy bueno. Ok, él pregunta, dice que no tiene micrófono de momento, pero aquí por el chat nos bueno. las va a hacer llegar. Antes mientras lo está escribiendo, César, déjame ver que encontré ahí que del solsticio de invierno, el 30 de octubre de 1520, que es la segunda carta de relación, hasta la cuarta, de ahí, hay 4 tonalpohualis más un 365. ¿En serio? Sí, no vale, fíjate, corta los 885 más Pues sí. los dos, dos tonalpohualis y ya te los da. Sí, Entonces hay que, como que hay que estar al pendiente. No dudo que de repente va a saltar por ahí algún dato que se nos haya pasado. sí, tiene razón. A ver qué dice. ¿Han analizado las muertes de los héroes? Pregunta, ¿héroes? Pregunta Xicoténcat, por ejemplo. Xicoténcat. El héroe de allá de Tlaxcala, 12 de mayo de 521, o Cuauhtémoc, 28 de febrero. Sí, sí los hemos analizado. De hecho, en el libro viene el análisis de la muerte de Cuauhtémoc del 28 de febrero de 1525. De Xicoténcat, del joven, no lo he hecho, pero mira, nada más de ver el 12 de mayo de 1521, te puedo asegurar que sí tiene una relevancia. Es más, yo ayer lo encontré. Ayer o antier encontré esa relevancia. Porque recientemente estoy trabajando, déjenme decirles en algo. Estoy muy, muy clavado ahora con el número áureo, con el número de Phi. Habíamos encontrado a Pi. Si uno divide el ciclo de 819 días entre 260, te va a dar un resultado de 3.15, que es una muy cercana aproximación a pi, o sea, te sirve para construir perfectamente. 819 no es más que la suma de 3 veces 273, y 273, o sea, 273 días, es justamente el ciclo de gestación humana. Son 39 semanas, 39 por 7 son exactamente 273 días, que es lo mismo que 260 más 3. Por eso es el tonalpohualli se le ha asociado con el ciclo de gestación humana. Y resulta que yo encontré a Phi también en la naturaleza, pero ahora en lo temporal. Siempre se había visto en lo geométrico, se había visto en la forma como la naturaleza va construyendo estas formas geométricas, en los caracoles, en la distancia en las que van creciendo las hojas alrededor del tallo de las plantas. Pues en muchas cosas, ¿no? En las abejas, en el cuerpo, en las falanges, vemos esta relación áurea, esta relación de Phi. Y sabemos que el valor de Phi es 1.618 y yo la encontré justamente en la relación temporal. Dije, si existe en la naturaleza, ¿existirá también en el tiempo?
Y lo encontré justamente utilizando estos números. Estos números, si uno divide, ¿se acuerdan que les dije de toda de toda el discurso histórico de la caída de Tenochtitlan, desde su primera batalla en Potonchán hasta ese 13 de agosto de 1521, son 885 días. Y les dije que puede dividirse en un segmento de 442, un 1 y 442 para hacerla simétrica. Si nosotros dividimos ese número 442 entre la gestación humana, 442 es exactamente 260, punto Nalpowali, más 182, que es la mitad de un año. 260 más 182 son 442. Y si se divide entre el periodo de gestación humana, que son 273 días, te da justamente phi. Eso quiere decir que entonces también estamos hablando de una relación áurea en lo que es el discurso Estación. de la gestación. Exactamente. O sea, si divides ese segmento de 885 días y su mitad, que es el 442, justamente entonces encontramos la proporción áurea cuando se divide entre el periodo de gestación humana. Esto es algo que estoy desarrollando en estos días, pero pues es bien interesante. Y me acordé porque este número, este 12 de mayo de 1521, está justamente en esta ecuación, ¿verdad? ¿Quién más tenemos alguna otra pregunta? Hay dos preguntitas más. Hay una, pues, un tanto, se requiere una respuesta muchísimo más, con más tiempo. Y es la que nos hace Ricardo Montero, ¿no? ¿Se sabe cuándo termina el quinto sol y entra el sexto y último sol? De entrada, no sabemos si va a ser el último sol, o no sé. Y algo que también se ha debatido en estos espacios es si entra un sexto, o como lo proponen algunos, es el reinicio de un primer sol de otro ciclo. Eso es lo que hay que todavía contestar, ¿no? Entonces, y hay otra pregunta de Nawishu. Habría que adentrarse también al nanoespacio para ver si existe número áureo. No, sí existe. Y existe en otras proporciones en todo el universo. Digo, el hecho de que el planeta y las órbitas sean circulares, pues nos van a dar siempre el uso de phi y otras proporciones. Independientemente del sistema que se utilice, vigesimal o decimal. Las proporciones sencillamente son eso, son proporciones. ¿Qué nos puedes decir? Y ahorita que ya se está conectando Isra, nos pregunta Ricardo Montero, Isra o cualquiera, de los que estamos aquí. ¿Se sabe cuándo termina el quinto sol y entra el sexto y último sol? Pues tú, César, a ver. Es polémico, ¿no? O sea, en realidad, esa parte, sí hay opiniones y hay estudios y hay, pues, polémica, ¿no? Tú creo que tienes una teoría, César, de que en realidad ya, ya concluyó, ¿no? Pero hay quien dice que le Sí. faltan 52 años y bueno, o sea, ahí como que hay que definir, ¿no? A qué investigador nos vamos a seguir. Adelante, César, dale tú. Pues referirnos a esto, ya tuvimos un programa, lo pueden buscar en el YouTube y escriban la pregunta, ¿hay un sexto sol? En el calendario Nahua hay un sexto sol, lo pueden googlear en YouTube y ya tenemos ya ahí el video, ya ahí, si nos hace el favor de revisarlo, pues ahí ya damos las conclusiones y ahí damos todo lo referente, ¿no? A este tipo de cosas. Si me lo permiten, ya que toqué el tema, ya saben que siempre doy un extra, voy a compartirles esta imagen que estuve construyendo anoche. Si me permites compartir imagen, Claro, en donde permite. déjenme explicarles esto de phi, ya que lo tocamos, y porque estamos hablando justamente de ese cronosegmento, ¿no? Tú me dices cuando ya lo puedo compartir. Inténtalo ya. Ahí te debe aparecer el share. Ok, ya lo veo. Aquí está.
Ahí está. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok, esto es lo que les platicaba. 13 de marzo de 1519, justamente en un día Unosipactli, cuando se da la primera batalla de Cortés en estas tierras. Cuando pisa el territorio continental, cuando se da la primera misa, es justamente este día. Al 13 de agosto de 1521, cuando es la entrega de Tenochtitlan, son exactamente 885 días de aquí a acá. Y este es el día central del que les estaba hablando. Este 28 de mayo de 1520 es justamente la batalla de Zempoala, en un día uno Cali. Resulta que si dividimos entonces esta cronodistancia entre dos, justamente son 442 días y 442 días sin contar este día central, porque queda fuera de la ecuación. Pero si dividimos este 442 es justamente 260 más 182. Y si lo dividimos justamente entre el periodo de gestación humana, justamente encontramos el número phi. 442 entre 273 es 1.619. Y vemos aquí justamente que la diferencia entre este punto y este punto es exactamente de 13 por 13 días, 169, justamente. Entonces encontramos la proporción áurea entre este cronosegmento y este cronosegmento, pero ya utilizando números de la calendarica nativa. 273 son 260 más 13, entonces llegamos justamente del 13 de marzo de 1519 más 273 días, llegamos a ese solsticio de invierno del que venimos hablando, justamente aquí. 13 días antes está el Unosipactli. Entonces vemos cómo sí está relacionado estos eventos o este cronosegmento, lo podemos encontrar esta proporción áurea. Son 2 veces la proporción áurea entre el inicio de esta batalla de Potonchan hasta la entrega de Tenochtitlan. Son 2 veces la proporción áurea, justamente con ese día central incluido, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy notable que inclusive podamos verlo representado en asunto. No sé si quieren comentar algo de aquí, amigos. Esto apenas lo estoy trabajando, ya lo Sí. presentaremos más tarde, ¿no? Pues también hay como una referencia que ahí mismo en la gráfica se presenta, pues todos son uno, las fechas cuando lees el tonal pues son uno Zipactli, uno Cali, uno Coat, y obviamente si utilizas alguna otra cuenta, pues también va a coincidir. Pero es curioso que la marcación sea en un día inicial, como si la potencia del tonal a la radiación de ese día determine qué es lo que se tendría que pasar, ¿no? Es curioso. Exactamente. A mí me llama mucho la atención que es 2 veces phi, desde el inicio de la batalla de Potoncha hasta la entrega de Tenochtitlan. Son 2 veces phi, así. Curioso, ¿no? Así es. Bueno, pues esto ya aquí déjenme. Voy a terminar el archivo. Lo he estado buscando. Pues también lo encontré en las cartas de relación, pero todavía no lo termino, ¿no? Porque ya vimos que justamente de la tercera carta de relación a la cuarta carta de relación hay esta misma cantidad de días, que 885 días. Y lo mismo, desde ese 15 de mayo le sumamos los mismos 273 para que se haga la proporción áurea, llegamos al fin del año 4 Tochtli, justamente el 12 de febrero de 1523, ¿no? Entonces vemos cómo sí se puede establecer esta relación. Todavía no estoy buscándole más, ¿no? Pero como ahorita estuvimos hablando de las cartas de relación, pues me acordé ahorita que sacamos esta parte de Phi. Y ahí, curiosamente, ahí también el 15 de mayo es 3 Sochi, y las demás fechas es 3 Acat, es 3, ya cambia del 1, ya cambia el 3, ¿no? El Quetzalcoatl también. Sí, sí, todos obviamente pues es divisible entre el 13, ¿no? Entre los dos, 60 y 13, ¿sí? La tercera carta de relación y la cuarta carta de relación son exactamente 885 días medios entre ellos, entonces pues es la misma cronodistancia, ¿no? Bueno, pero pues esto es algo que todavía no termina. Tengo muchas cosas empezadas, pero no las concluyo. Pues no sé si quieran que concluyamos, si tienen alguna pregunta, comentarios. Yo creo que es suficiente también para que les dejemos tarea a nuestros seguidores, a la gente que nos está sintonizando. Y
Y que manden sus preguntas, que también manden sus preguntas, o sus descubrimientos también. Se nos llegó a pasar por ahí algún dato y lo llegan a ver y nos quieren enriquecer todavía esta presentación, pues también está la puerta abierta como siempre ha sido, ¿no? Nawi Shiu, Por el creo que momento, tu cámara. ¿Quieres comentar algo, Nawi Shiu? Veo que prendió su cámara. Pues muy interesante, César, como siempre, la numerología, ¿no? No deja de sorprendernos y todavía lo que vas a descubrir con el número áureo, pues es bastante interesante y con el número pi también, el famoso 3.1428 aquí en nuestras tierras, ¿sí? En los griegos 3.1416, pero ya se conocía desde mucho antes. Entonces, como siempre lo he dicho, no es peyorativo ni nada. No hay nada nuevo bajo el sol. Solamente estamos redescubriendo lo que ya la naturaleza nos había mostrado desde hace mucho tiempo. Y pues gracias por compartir este conocimiento. ¿Sí? Es bastante interesante y qué bueno que ya tienes muchas cosas en mente. Ya por lo que estamos viendo ahí, pues seguramente va a salir con el método que dominas. Y entonces creo que es interesante. El juego sería ver ahora sin método, es decir, imaginarnos que no tenemos tablas ni nada para calcular, ¿no? Pura matemática, ¿sí? pues luego yo creo que sí ha de César estar viendo fórmulas en las cosas en el aire. Así, o empatar las proporciones. Como son universales y son cósmicas, amigo, utilizar el término numerología, yo creo que incluso nos va a referirle a muchos lo que tengan como concepto de numerología. Y no quisiera pensar el uso esotérico que pudiéramos empezar a tener en esto, tratando de usarlo de igual forma a como se usa la numerología en el sistema decimal normal, en un calendario gregoriano parchado. No me gustaría, pero lo que sí, y como bien lo dices, Naui, la misma naturaleza es tan perfecta que sencillamente ahí está. Si nosotros llegamos no tan solo a utilizar esta cuadrícula, estas formas, estas ecuaciones, no con el sistema que ya sabemos que es improvisado, calendario gregoriano, eh, o si no es improvisado, parchado, por llamarlo así. La misma naturaleza, sus ciclos, sus posiciones celestes y todo, que sean las referencias y que nos puedan marcar una precisión. Estamos hablando de una verdadera numerología, que no se limita ni a la geometría ni a lo que podemos decir a lápiz. La misma proporción, como lo habíamos citado, en lo micro, en lo macro, inclusive en nosotros mismos, como el periodo de gestación que apuntaba César. Y que con estos pequeños datos, a base del 3, a base pues de los números que vamos incorporando, que a lo mejor antes no estábamos tan acostumbrados en calendárica, por eso le pongo nueva calendárica, digo, antes no se citaban el 819, el 182 o la bisagra, el de bisagra, estos nuevos elementos que entran en el juego, va a llegar el momento en que vamos a tener prácticamente la fórmula para entender nuestra misma posición en el cosmos. Así. Y pues bueno, y si eso ya lo sabían nuestros ancestros, pues a seguirle redescubriendo, con nos falta mucho. Muchísimas gracias. Israel quería aportar algo, me parece, por ahí en la vila. Sí, ya No, nada, pero entonces dile cuándo terminó el quinto sol, mano. No le dijiste cuándo terminó el quinto sol a la que preguntó. Pues ya lo remetí al video para que ahí saques un poco de conclusión. ¿En el 90 y qué? No, para mí en el 99.
En el 99, ¿no? Sí. Asociado a por ahí un eclipse, inclusive, ¿no? Asociado al, sí, al último gran eclipse del siglo. De hecho, le llamaron el eclipse del milenio en el 99. Así No es. se vio en México. Para que le busque el video, pero ya le dimos una adelantadita. Exacto. Muy Fíjate que bien. No, pues nada, gracias nuevamente, Sensei. Yatlacatzin celebraba el sexto sol en el año 2000 en el Zócalo. Pues muy atinado, ¿eh? Y él con sus propias cuentas decía, vamos a celebrar el sexto sol. Y fue en el año 2000, CETECPAT, dice, porque todos los eventos importantes se inician en CETECPAT. Y lo celebramos. Fíjate, no sabía, pero yo también llego en base a fuentes y en base a astronomía a esa fecha. A ese Nahui Olin, creo que es el 8 o 9 de octubre, que es una fecha de alineación arqueastronómica en Tenochtitlan. Tenemos Frank, no sé si quieras comentar algo, veo que prendiste tu cámara. Frank de Tenochtitlan. Sí, pues nada más que venía bien acompañado por gente de México, el señor Cortés, que no era tan cortés. Sí, en efecto, pues es lo que podemos concluir de que pues se le fue diciendo, ¿no? Se le fue guiando realmente a qué es lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, agradecemos tu comentario. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Algo que veamos en el Facebook, nada, Gastón, si no, pues ya para... Ya preguntas ya no hay, pues solamente gratitud, agradecimientos y pues más flores, ¿no? Que si las ponemos a leer, pues van a parecer que nos estamos echando las flores nosotros mismos. Gracias y pues eso es refrenda el compromiso de estar aquí todos los jueves, ¿no? Cuando no hay preguntas, siento que, que fui tan malo que a lo mejor no me di a explicar. O díganos lo que sí de repente nos piden cápsulas. Entonces a lo mejor y sí vamos a hacer algunas capsulitas después, un poquito más breves, ¿no? Pero fuera de ahí, pues yo creo que está por concluida el tema, se cumple. Y bueno, pues yo creo que ya con esto podemos despedir el programa, a menos de que quieran hacer un comentario final, alguno de ustedes dos. Pues a mí me gustaría recordarles que dentro de 8 días vamos a tener la presencia de nuestro hermano Milton, de allá del Perú. Ya me acaba de confirmarlo para hablarnos sobre arqueastronomía andina, que hemos encontrado sorpresas de que se relacionan la arqueastronomía nativa del hemisferio norte con la del cono sur, ¿no? En la sesión pasada les mostré estas relaciones entre el Cusco, entre el Tahuantinsuyo, en Tiahuanaco, con Teotihuacán. Entonces, bueno, aquí está nuestro hermano Milton, que es además, pues creo que es creo que habla el quechua, no estoy tan seguro de si es el que él habla, pero que es un físico matemático y astrónomo y además pues muy reconocido allá en el Perú. Entonces los invitamos dentro de 8 días, también los invitamos al curso de Israel que está por empezar. ¿Cuándo empieza, hermano, tu curso? Mañana empezamos esa por ahí de las 8:30 de la noche. Ahí quien esté interesado todavía, pues lo podemos incluir. El curso se trata justamente de lo que comentaba hace un rato Gastón, de que no tenga pues los fundamentos o quien quiera profundizar, pues lo pueda hacer. La interés es que pues esto crezca y que cuando lleguen a los jueves de calendárica pues lo entiendan un poquito más a lo que está hablando o lo que estamos hablando por acá. Entonces pues la invitación está abierta, ¿no? Perfecto. Pues por mi lado no queda más que agradecerles a todos su presencia, agradecer a la gente que se conecta, que muy amable nos acompaña en estas sesiones, y pues a la gente del Facebook. Y agradecer a mis amigos, a Israel, a Ilguicay, a Gerardo, que no nos acompañó en esta noche, que formamos el calendárico siempre con el único interés de compartirles, ¿no? No tenemos otro interés de ninguna forma. Y pues agradecerle a todos
Si me haces favor de despedir la transmisión, Gastón, perdón. Muchísimas gracias a todos. Sigan aquí. Un saludo en especial aquí a la maestra Marisela Ugalde, que nos mandó un mensajito por ahí en el Face. Un abrazo, maestra, y a todos los compañeros del Movimiento Confederado, Tenamazli, amigo también, y la gente que también nos ha mostrado de alguna forma el apoyo y también ha apoyado en la difusión cultural, cada quien desde su lugar, su trinchera, y bueno, pues cada vez nos sumamos más en esta difusión. Muchísimas gracias a todos, gracias Israel, gracias a los que participaron, a los que llegaron los comentarios, y pues gracias a ti, infinitas gracias, César, por compartir, ¿no? Por compartir, y seguimos nosotros trabajando con cada uno con nuestros talentos, y yo creo que esto va creciendo, la misma proporción de los números nos va a llevar al infinito. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, nos vemos aquí cada jueves, sigan las actividades de Toltecamecac. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.